Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. En esta ocasión hablaremos de cómo la nutrición, cómo lo que comemos afecta la salud hormonal. Y para eso nuevamente tenemos una gran invitada, Georgina Morales. Gina, muchas gracias por venir. Hola, gracias. Un placer estar de nuevo aquí. Gina, sabemos que la alimentación afecta de muchas formas a nuestra salud, incluyendo las hormonas. Cuéntanos específicamente cómo es que afecta esto, pues. Bueno, las hormonas, de entrada hay que entender que nuestro cuerpo necesita un montón de nutrientes para funcionar correctamente. Entonces, muchas veces nuestro sistema hormonal es deficiente porque no estamos logrando una alimentación correcta de entrada. Después, hay ciertas patologías que sí, que sabemos que nuestras hormonas, si no tienen los nutrientes o justo esta cantidad de, por ejemplo, insulina, de glucosa, etcétera, pues no funciona como debería. Como hablábamos en alguno de los podcasts anteriores, la insulina es una de las principales sustancias que le dan energía a nuestros órganos, principalmente reproductivos, ¿no? Nuestros ovarios, principalmente. Entonces, si nosotros no tenemos una cantidad adecuada de estas sustancias, entonces nuestro sistema hormonal, y hablo de la resistencia a la insulina porque se ha visto que principalmente la insulina puede causar casi todos los desajustes a nivel hormonal. Entonces, a veces podemos no tener ningún síntoma por 10 o 15 años. A veces nos hacemos check-ups de glucosa y hasta que sale medio cercano empezamos a sospechar de una resistencia a la insulina, pero nunca antes. Entonces, por eso yo siempre me voy justamente a revisar en cuanto a la dieta, tratar de equilibrar sobre todo carbohidratos, proteínas y grasas para que nuestro cuerpo esté obteniendo los suficientes nutrientes por un lado, y por otro lado los macronutrientes estén equilibrados para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Es decir, si no hay una buena alimentación, no va a haber un buen balance hormonal. Así y esto afecta obviamente la ovulación o la espermatogénesis en el caso de los hombres. Exactamente. Hay tres padecimientos de los que me gustaría que hablaras, que son los que vemos mucho aquí en la consulta, y seguramente también tú en la consulta lo ves, y son causa de infertilidad: ovario poliquístico, resistencia a insulina, precisamente, que va muy de la mano con ovario poliquístico, ¿no? Y endometriosis, ¿no? Sí. Así es. Cuéntanos, ¿cómo tendría que ser la alimentación en una paciente con un síndrome de ovario poliquístico de Libra, así florido, pues, anovulación, el hiperandrogenismo, ¿no? Y la imagen por ultrasonido? Sí, exactamente. Mira, el SOP principalmente se caracteriza por la falta de ovulación, ¿no? Exacto. O sea, lo que queremos principalmente en SOP es que la mujer ovule. Uh-huh. Entonces, para ello necesitamos principalmente ver ciertos factores. Como decíamos, la resistencia a la insulina. El 80% de las mujeres con SOP tienen resistencia a la insulina. Estamos en un punto en el que antes se creía que el SOP provocaba la resistencia a la insulina. Ahora se empieza a apuntar que más bien sucede primero la resistencia a la insulina, y eso causa ISOP, ¿no? Hay ciertas predisposiciones genéticas, pero al final que una pasa antes que la otra. Entonces, en el caso del SOP, necesitamos primero buscar que nuestra alimentación sea baja en carbohidratos. No se quitan totalmente los carbohidratos, porque los carbohidratos pues es la principal fuente de energía del cuerpo, y sobre todo porque se ha relacionado que la microbiota intestinal tiene que ver mucho, o sea, el desequilibrio de la microbiota intestinal tiene que ver mucho con el SOP. Entonces, se ha visto que una dieta keto, por ejemplo, hace que nuestra microbiota no esté tan saludable, o sea, cambia totalmente nuestra microbiota. Entonces, sí se dejan los carbohidratos, pero tratamos de que sean carbohidratos de muy buena calidad. Eso es por un lado.
por otro lado, buscamos que haya buena cantidad de proteínas. Las proteínas, yo siempre pongo una proteína vegana en algún tiempo de alimentación, o sea, o vegetariana, o sea, de origen vegetal. Y pueden ser ¿Cuál? frijoles, habas, lentejas, garbanzos, nueces, cacahuates, pistaches, pepitas, etcétera. ¿Cuál que estás vendiendo? De un cereal. Cigarro, chocolate. De un cereal, eso nos ayuda a que hagamos una proteína de alto valor biológico. Entonces, eso favorece porque son proteínas que reducen mucho la inflamación, que la inflamación la vemos un poquito más adelante en endometriosis, pero principalmente en SOP buscamos que sea una dieta baja en carbohidratos, con un buen aporte de proteínas, que favorezca la microbiota intestinal. Y lo más seguro es que la evidencia nos dice que la ovulación regresa entre 8 y 12 semanas como máximo con una dieta de ese tipo. Claro, bajando niveles de insulina, ahí todo el mecanismo bioquímico que se da en el ovario que permite que haya una buena ovulación. Así es. Entonces, por ejemplo, a mí me han llegado pacientes con niveles de insulina muy altos, ¿no? Ya sabes, el índice de HOMA por los cielos. Y en este tipo de pacientes, una dieta cetogénica no es lo recomendable, ¿o sí? O sea, si va a un proceso, o sea, buscando un embarazo, yo sugiero que no. O sea, porque las proteínas animales en exceso sí se ha visto que no favorecen la fertilidad. Entonces, sí es... Aunque baje muy rápido la insulina. Sí, aunque baje muy rápido la insulina. Yo lo que trato de hacer es, si una dieta baja en carbohidratos, o sea, me voy un poquito más como a una dieta basada en plantas, por decirlo así, en donde la mayoría de los carbohidratos sean verduras, algunas frutas, cereales bajos más bien altos en fibra, y entonces se ven similares resultados sin que como tal sea una dieta cetogénica o keto. Entonces, en este tipo de pacientes que van a un proceso o a buscar embarazo, yo no recomiendo la keto justo por la evidencia. Lo que pasa es que es un poco más proinflamatoria y en algunos casos de infertilidad, pues la inflamación es algo que tenemos que controlar. Ok. Entonces, este tema de ovario poliquístico, muy ligado con resistencia a insulina. Sí. Pero cuando solo hay resistencia a insulina, que no hay síndrome de ovario poliquístico. Digo, porque también existe. Sí, ¿no? Claro. Es lo mismo. Es similar, exactamente, es similar. Buscamos obviamente el control. Yo ahí hablo un poco más del orden de los alimentos. O sea, siempre la alimentación por bloques es clave en este aspecto. Hablamos de bloques cuando primero comemos verduras, después proteínas, después grasas y al final los carbohidratos. Cuando comemos de este orden, el impacto que tienen nuestros alimentos, sobre todo los ricos en carbohidratos, en los picos de glucosa son mucho menores porque tanto la fibra como la proteína hace más lenta la absorción del carbohidrato. Entonces hay menos picos, esto provoca menos antojo por dulce, porque muchas veces el problema de la resistencia a la insulina es que confundimos la resistencia a la insulina con falta de fuerza de voluntad. O sea, hay pacientes que dicen, es que se me antojan muchísimo los carbohidratos. En realidad es una cuestión química del cuerpo más que de falta de fuerza de voluntad. Entonces, cuando nosotros, por medio de la alimentación, ayudamos a controlar esos antojos, esos picos, se reducen los antojos y es mucho más fácil que puedan llevar a cabo su plan de alimentación de una manera más sostenible en el tiempo. O sea, que ese hueco que siempre queda para el postre es una cuestión bioquímica. En algunos casos sí, o sea, en algunos casos también hay cuestión de gusto, sí. Pero en algunos casos sí. Ahora, cuando dejamos ese huequito para el postre, es mejor comerlo inmediatamente después. O sea, hay gráficas en donde si nosotros nos comemos un pastelito después de haber comido una ensalada o pollo o lo que sea alto en fibra o en proteína, si el impacto que tiene ese pastel es mucho menor a que si yo dejo pasar 2 horas y después me como mi pastelito con un capuchino. Sí, el pico va a ser más alto. Sí, mucho. Y al final la cantidad es la misma, la porción, lo que sea, pero sí el impacto es distinto.
Mira, eso es bastante interesante. Sí. Yo a mis pacientes, oye, pues, porque me preguntan, me dicen, bueno, entonces, ¿qué dejo de comer? Yo, pues no es que dejes de comer, es que tienes que comer, aprender a comer, pero pues no soy el especialista, ¿no? Claro. en esa parte. Que sí comer, ¿no? Exacto, O sea, y a qué hora comer, ¿no? Y cómo comerlo, o sea, así es. ¿no? Oye, y en endometriosis, donde sabemos que hay un estado inflamatorio crónico, que esto afecta la calidad de los óvulos, afecta, bueno, hay inflamación en el endometrio, o sea, ahí cómo nos ayuda el tema de la alimentación. Ok, aquí en endometriosis buscamos obviamente una alimentación antiinflamatoria. Es también muy similar una dieta basada en plantas, o sea que haya muchas frutas, muchas verduras, cereales integrales, proteínas de buena calidad. Se ha visto que en mujeres que comen mucha carne roja, o sea carne de res y de cerdo, hay mayor probabilidad de endometriosis porque hay más inflamación. Entonces igual metemos proteínas vegetales para poder favorecer esa parte, y hay antioxidantes, también buscamos ciertos suplementos antiinflamatorios. O sea, yo de entrada en endometriosis siempre busco, digo ahí, dependiendo obviamente del grado de endometriosis, pero sí, omega 3, clave. Trato de el magnesio es excelente para el dolor por endometriosis. Hay que ver nada más qué fuente de magnesio, porque bueno, si hay estreñimiento, muchas mujeres con endometriosis también tienen problemas gastrointestinales, o sea, mucha sí, cuando colitis, hay implantes endometriósicos ahí. a veces ni siquiera saben que tienen endometriosis, van a consulta porque tienen una colitis espantosa, ¿no? Y de repente ya cuando uno va buscando ciertas, la historia clínica, hacemos ciertas preguntas, determinamos que probablemente pudiera tener alguna situación de endometriosis, pero fueron a consulta por otra cosa. Sí, entonces realmente pues vamos buscando la fuente de magnesio que se adecue al o sea, problema. ¿con suplementos o con alimentación? Normalmente suplementación, Okay. O sea, yo ahí manejo suplementación de entrada: magnesio, omega 3, cúrcuma. La cúrcuma se ha visto que en conjunto con pimienta cayena nos ayuda, con pimienta, que se potencia la cúrcuma. La cúrcuma es un excelente antiinflamatorio y ha habido un par de estudios bien interesantes en donde se ha visto que la cúrcuma reduce el tamaño de los endometriomas. Entonces, si tenemos esa posibilidad a través de la cúrcuma, pues a lo mejor una mujer que ha ido a cirugía para quitarse los endometriomas, a lo mejor podemos evitar que se vuelvan a formar nuevos. Sí, con que la vaya cúrcuma. otra vez a cirugía. Así es. Entonces, y muchos antioxidantes. ¿Qué frutas, verduras? Sí, o sea, mucha vitamina C, vitamina E, grasas buenas, todo eso nos favorece a la endometriosis. Ok. Bueno, pues como ves, es un tema complejo porque me platico con mis pacientes que la alimentación es un tema cultural, ¿no? Sí. Porque todo, aquí en México, todo lo relacionamos con comida. Sí. O sea, que la festividad de, no sé, de lo que sea, hay un plato típico, ¿no? Sí. Y no es tan fácil llevar una dieta adecuada. No es tan difícil, yo lo sé, pero no, que vas a una reunión, que vas a una fiesta, que te invitan a comer, Sí. no es tan sencillo, pero creo que sí se puede. Yo creo que aquí la clave es el equilibrio, o sea, Exacto. no es todo o nada, porque si nos ponemos en este punto de si no lo hacemos perfecto, entonces no funciona, siempre vamos a estar con esta sensación va a haber fallas. de no hacerlo bien. Si nosotros aprendemos a equilibrar, o sea, que la mayoría de las decisiones que tomamos sean con conciencia, digo, en pacientes, por ejemplo, con SOP o con endometriosis, que de verdad viven con ciertas síntomas o molestias y ven los resultados a través del estilo de vida, la verdad es que aprenden a manejar parte de su enfermedad con estilo de vida, que ya no les cuesta tanto trabajo, porque si vives con dolor, si vives con acné, con caída de cabello, Sí. y de repente te das cuenta que de manera natural lo puedes contrarrestar un poco, lo puedes controlar,
pues ya no se vuelve tan difícil. Y no quiere decir que si yo, por ejemplo, reduzco los lácteos en alguno de los casos y de repente voy a una comida y me tomo un vaso de leche, no por eso vamos a tirar por la borda todo lo que hemos trabajado. O sea, tampoco pasa nada. Comerte unos tacos no te hace una persona no saludable, como comerte una ensalada tampoco te hace una persona saludable. Sí, entonces es ¿qué tantas buenas decisiones vas tomando en tu día a día? Es aprender a comer. Así es, equilibrar. Y muchas veces ese es todo el tratamiento que necesitan. Así es. ¿No? Empiezan a ovular y se embarazan. Sí, y listo. Exacto. ¿No? Y esto, bueno, siempre tiene que ser asesorado por un experto como Irina, y descartando alguna otra patología. Claro. ¿No? Sí, o bueno, que otra patología, exacto, pero siempre tiene que ver con una buena asesoría, evitar, ¿no? Las dietas que sacan de Facebook o ¿no? Sí. de internet. Irina, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada, o sea, yo creo que aquí lo importante es, como decías, acercarse siempre a expertos. Habemos pues personas que hacemos siempre equipo con médicos y con especialistas, que la verdad es que pues tienen muy buenos resultados en nuestros pacientes. Entonces yo creo que esa es la clave. Esa es la clave, trabajo en equipo. Así es. Muy bien, te agradezco mucho que hayas estado aquí. Con gusto. Muchas gracias, no se pierdan el próximo episodio. Muchas gracias.